Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí para compartir con ustedes el mensaje de este culto del día jueves. El mensaje se encuentra en Juan capítulo 20, del versículo 24 al 29. En mi Biblia tiene un título, esto dice Incredulidad de Tomás. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Tomás no aparece tanto en la cena de Jesús, solo aparece en 3 ocasiones. La más importante es cuando muere Lázaro. En Juan 11 al 14, Juan 11, 14 dice: entonces Jesús les dijo claramente a sus discípulos: Lázaro ha muerto. El versículo 15 dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y el versículo 16, ahí aparece Tomás y dice: entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él, dando a entender de que él ya estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Pero sin duda lo que hace conocido a Tomás es este episodio, el que acabamos de leer. Es la noche siguiente a la resurrección de Jesús. Los discípulos no sabían qué sucedería, estaban llenos de temor. María Magdalena les había dicho que Jesús había resucitado. El versículo 18 de Juan 20 dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Así que estaban reunidos en secreto y con las puertas bien cerradas. Así dice el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Este es el día siguiente. Los discípulos se reunieron y ¿qué pasa? Se cumple, se cumple el cometido, se cumple para que la promesa del Señor se haga realidad. En Mateo 18:20 el Señor les dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que ellos se habían reunido, o sea, ese día, se habían reunido en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús no podía faltar a esa reunión. El Señor dice, aunque las puertas estaban bien cerradas, Él apareció en medio de ellos, llevándose las repercusiones del temor, de las persecuciones o de lo que pudiera venir. Vino el Señor y apareció frente a ellos dejando su paz, dejando evidencia palpable de que Él era el que había muerto, pero ahora estaba resucitado. El versículo 20 le dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, definiendo la gran comisión sobre ellos. Y habiendo dicho esto,
sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y dejando al Espíritu Santo que les acompañe, les guíe y les consuele en el proceso que viene. Hermanos, ellos estaban ya asombrados de esa maravillosa reunión, de ese maravilloso culto que habían tenido. Incluso el Señor les da autoridad y les dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Una autoridad que solo viene de lo alto. En definitiva, hermanos, el primer culto y más maravilloso, porque el Señor se había presentado delante de ellos. El Señor se revela como crucificado cuando les muestra las manos y el costado. Los comisiona y los dota con el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con Tomás? ¿Qué sucede con Tomás? Ese día Tomás no estaba. A continuación, veremos lo que sucede, 4 cosas que suceden con Tomás. ¿Qué pasa cuando la fe se desvanece? Tomás se había perdido la oportunidad. El versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Hermanos, qué fome debe haber sido para Tomás. Él viviendo los 3 años con el Señor, compartiendo con los discípulos, viendo las situaciones, él que había visto cómo el Señor había multiplicado el pan, cómo el Señor se había movido, pero en esta situación, en esta reunión gloriosa, esta reunión poderosa, Tomás no estaba. No se da la razón porque Tomás estaba ausente, pero él tiene que haber sabido de que esa reunión se iba a realizar. Al no creer Tomás en la resurrección, es probable que hubiera abandonado todas las esperanzas. Tomás estaba dispuesto a morir, pero no creía que también podía resucitar. Él, sintiéndose absolutamente aturdido y avergonzado, al rehusar reunirse con sus compañeros de apostolado, solo fortaleció su incredulidad y se perdió la comunión tan maravillosa que habían tenido en ese culto, esa comunión tan fortalecedora de fe. Los que están fuera de la comunión con el cuerpo de creyentes no pueden esperar gozar de la comunión con Cristo. Usted no espere que el Señor lo considere en sus planes, en sus proyectos, que el Señor se mueva en su vida, que el Señor trate con usted. Si usted no está dispuesto a congregarse, a mantener su fidelidad en las reuniones en la iglesia local, es ahí donde el Señor sabe que ahí es donde se realizan los negocios importantes. El Señor, cuando tenía 12 años, dijo, y lo encontraron en el templo, porque él sabía que en los negocios de su padre le era necesario estar. Tomás se perdió esta maravillosa reunión de haber estado y ver al Señor porque él ese día no se congregó. Eso es lo que nos pasa, hermanos. Es súper bueno esta posibilidad que tenemos de poder ver y escuchar un mensaje a través de la computadora, a través de las redes sociales, del YouTube. Es súper bueno que usted pueda hacer clic y conectarse, pero mejor es cuando nos reunimos todos juntos, cuando nos congregamos, cuando la presencia del Señor se mueve, cuando Él nos habla y cuando su Espíritu Santo desciende sobre nosotros, cuando Él se glorifica. No se pierda esa oportunidad. Lo segundo, su negación decidida. Le dijeron, el versículo 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo creo que los discípulos el día siguiente lo fueron a buscar y le dijeron, hemos visto al Señor y tú te lo perdiste. Hemos visto al Señor y tú te lo perdiste. El Señor estuvo ahí, nos mostró sus manos, nos mostró su costado y tú te lo perdiste por no haber ido. Pero él era incrédulo.
Su corazón estaba endurecido contra la verdad de la resurrección. Él había estado con el Señor, lo conocía, sabía que era capaz de resucitar a Lázaro. Él estuvo ahí cuando el Señor fue capaz de calmar la tormenta, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Pero su negativa, orgullosa y soberbia de no creeré, revela el desesperado antagonismo que estaba en su naturaleza. Él estaba dispuesto a caminar por vista, no por fe. Era una locura negarse, que los 10 discípulos le dijeron que habían visto al Señor, pero eso no, para él no era válido, porque sus convicciones eran más fuertes. El no creeré de Tomás, el no creeré de su mente arrogante y llena de prejuicios, nunca vencerán la fe de Dios. El Señor rompe todo eso, le dice, cree y verás. El Señor tenía más confianza en Tomás que él mismo tenía de la resurrección. Todo podía verlo para creerlo, solo así seguiría fiel. Pero el Señor no lo deja así. Dice el versículo, y esta es la reprensión humillante, el versículo 27. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo, le dice el Señor, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás no ganó nada, sino tristeza y separación por causa de su actitud independiente. Pero no se perdió la siguiente reunión con los discípulos. La Biblia dice, 8 días después, en el versículo 26, ahí sí estaba Tomás. Tomás sí estaba con ellos. Tomás dijo, bueno, esta me la perdí, pero la próxima no me la voy a perder, ahí voy a estar. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. El versículo 26 es específico en decir, ahora sí está Tomás. Y llegó otra vez Jesús, porque Jesús no se puede perder, porque Jesús no se pierde ninguna oportunidad de cuando las personas están congregadas en su nombre. Él está ahí. Él tiene que cumplir esa promesa. Dice que estaban las puertas cerradas, pero el Señor se puso en medio y le dijo otra vez, paz a vosotros. Ahora se le apareció y le dijo a Tomás en el versículo 27, pon aquí tu dedo y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, en la gracia del Señor Jesucristo, Tomás tuvo una nueva oportunidad que le dio el mismo Señor de palpar con sus propias manos el verbo de vida. Lo que los discípulos no consiguieron en una semana de razonamiento, Jesús lo hizo en el momento con estas pequeñas palabras. Ellos habían insistido tanto que habían visto al Señor, pero Tomás no creía. Lo que no podemos hacer nosotros, el Señor lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Él es el único que puede tratar hasta el corazón más duro, al más incrédulo, al más porfiado, al más testarudo, al más Tomás. El Señor sabe cómo hacerlo. La incredulidad es de lo más vergonzoso cuando se ve al mismo Cristo. ¿Cómo tuvo que haberse arrepentido Tomás después del trato dado al testimonio de sus amigos creyentes? No perdemos nosotros mucha bendición precisamente por esta misma razón, por ser incrédulos, por desconfiar de la obra de Dios, por desconfiar de lo que el Señor puede hacer, por desconfiar de sus tratos, por desconfiar de su gloria, de su poder. Que Él se revela a nosotros de tal manera que cada duda me avergüence delante de Él. Hermanos queridos, que podamos también nosotros, así como Tomás, recibir con humildad la reprensión del Señor. Frente a la reprensión, frente a la humillación, frente a la vergüenza, que podamos recibir lo que el Señor nos habla, nos trata.
Número 4, la confesión de fe. Tomás, frente a esto, no le queda nada más que decir. En el versículo 28 dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ya había visto y había creído, pero se había perdido la bendición del hombre que no ha visto porque ha creído. Esa bendición nunca podría ser de él. Sin embargo, él ha creído ya y con ello, con todo su corazón. Sus palabras fueron pocas, hermanos, llenas de dolor, llenas de vergüenza, pero confiando en lo que el Señor le estaba diciendo. Estas palabras salieron desde lo profundo de su alma. Reconoce con toda humildad esta maravillosa reprensión del Señor. Así es como debemos nosotros también recibir su reprensión. Recibir la reprensión con humildad y decir, Señor, tienes razón. Tú eres así de amoroso y nos llama la atención como lo estás haciendo ahora. En esta confesión de Tomás, Tomás declara tres cosas importantes. Él declara, ya no es su maestro, ahora le dice, Dios mío. Tomás reconoce su deidad, ve en él, ya no ve al maestro, al líder que lo acompañaba, al que tenía palabras gloriosas, sino que a él lo ve ahora como Dios, con poder infinito, con su omnisciencia de saber su declaración testaruda. Él cuando lo declaró, el Señor no estaba ahí, pero el Señor ya lo había escuchado, porque el Señor es omnisciente. Ya no es solo un maestro, ahora es el mismo Dios frente a él, mostrando sobre él su gloria y santidad, su misericordia y perdón. Cuando Tomás dice, Señor mío, ahí Tomás se está sometiendo a él, se somete al señorío de Cristo. Él sabe ahora que su destino es seguir la voz de su Señor. Él sabe que ahora no es lo que él quiere, sino lo que el Señor quiere con él. Él sabe que ya no puede andar pidiendo bellones o comprobaciones o que el Señor le haga meter la mano en el costado para él creer. Ahora él sabe de que el Señor ya es Dios y es su Señor. Y lo que él le diga para Tomás, esa palabra es ley. Ahora él está diciendo, Señor mío, él está diciendo, Señor, yo soy otra vez tu esclavo y me someto por completo a tu autoridad. Y esta palabra, Señor y Dios, los acompaña al decir, Señor mío y Dios mío. Y aquí declara él también su rendición personal, ya que ya no es el Señor de todos los discípulos, de los 12 o de la multitud. Ahora es mi Señor, es mi Dios, es a mi persona. Tomás está diciendo, yo estoy siguiendo ahora a mi Redentor, mi vida y todo lo que tengo se lo rindo a Él. Ya no es por la experiencia de otros, ya no es por lo que vi por otros. Ahora yo tuve mi propia experiencia con el Señor. Ahora el Señor tuvo su propio trato conmigo. Él me enseñó, Él me mostró y Él me perdonó. Para concluir, hermanos queridos, Tomás fue reprendido, pero aprendió la lección. Y que podamos nosotros también aprender de Tomás, a no perdernos las reuniones, porque no sabemos en el momento en que el Señor se va a glorificar. El Señor se glorificará con los que están ahí, presentes. Podemos aprender también a no perder nuestra fe y a cerrar nuestros ojos y confiar en que Él es el Todopoderoso, que Él es capaz de glorificarse sobre nuestros temores y también sobre nuestras faltas de fe. Podemos aprender de Tomás a recibir con humildad la reprensión del Señor. Y cuando el Señor me diga algo, decir, sí, Señor, tú eres.
tú eres, y a declarar con firmeza nuestra sujeción y señorío a su deidad. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu ejemplo. Gracias por Tomás. Gracias, Señor, porque aunque fue testarudo y duro, Señor, él aprendió y se arrepintió y te reconoció. Gracias, Padre Celestial, porque tú lo habías visto, Señor. Tú lo viste capaz de morir, pero también lo viste capaz de vencer. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y nos veremos en la próxima oportunidad.